Bueno, Mateo 21. Comenzando en el versículo 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid al Señor, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iban atrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Tomen asiento, por favor. Domingo de Ramos, la entrada triunfal es lo que estamos viendo aquí. Y lo que podemos ver es que Jesús, el Rey, es reconocido y celebrado. Y también lo podemos entender aquí como el Rey que se sacrifica. La entrada triunfal, como les dije, se encuentra en los 4 evangelios y es de gran importancia entender la declaración que Jesús hace aquí. Lo que Jesús, fíjate, nunca permitía, lo iba a permitir aquí. Él lo iba a permitir aquí en este instante. Él iba a permitir que sus seguidores hicieran una demostración pública en su honor. Si recuerdas, es a través de todo su ministerio, Jesús advertía a la gente, ya no peques, regresa, pero no digas quién soy. Siempre no quería, el Espíritu Santo lo iba a revelar a uno, pero siempre trató de evitar las escenas públicas. Ahora aquí, Él permite que ellos hagan esta demostración pública para poder cumplir las Escrituras, lo que los profetas habían dicho, porque hay muchas profecías de Él. Pero aquí específicamente Zacarías 9:9. Zacarías dijo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de jubileo. Hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero también, fíjate, en permitir esta demostración pública, en permitirla, en hacerla, Él está motivando o podemos decir obligando a los líderes religiosos a actuar. Les está torciendo el brazo, podemos decir. Recuerden que era durante esta semana que ellos celebraban la Pascua. Y para nosotros la reconocemos como la Semana Santa, la Semana de Pasión, pero ellos iban a actuar. Juan capítulo 12, versículo 19 dice así. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no consiguéis nada? Mirad, el mundo se va atrás de él. Todos están viendo, todos están yendo atrás de él. Entonces esto los estaba motivando. Los fariseos vieron que todos lo seguían y decían, no vamos a poder hacer nada. Y con esa razón concluyeron que tenían que destruir a Jesús. Ahora, para que se pudieran cumplir las Escrituras, porque demandaban que el Cordero de Dios fuera crucificado en esta semana, en la Pascua. Una vez más, ellos celebrando la Pascua, pero para nosotros aquí vemos
y entendemos que esta es la entrada triunfal. Jesús, fíjate, permitió que lo declararan rey, pero en permitirlo, su entrada firmó su sentencia de muerte. Para entender más, la entrada triunfal para los romanos era algo muy, muy, muy diferente. Tenía que haber ciertos requisitos para que se pudiera celebrar a una persona con un cierto tipo de desfile en el Imperio Romano. El desfile oficial se les daba a los generales cuando regresaban de guerra. Y para poder calificar para este tipo de desfile, primero tenían que ser victoriosos. Tendrían que haber tomado vida, matado 5,000 soldados enemigos. Y a mí se me hace interesante que este número es importante aquí. Tomar en cuenta 5,000. 5,000, podemos decir, destruidos. Pero también tendrían que haber ganado territorio para Roma y regresaban con sus trofeos, podemos decir el botín, sus cautivos. Y el desfile terminaba en el estadio en donde se divertían los romanos en ver a los cautivos luchando con las bestias salvajes. Era lo que pasaba en esos tiempos. Y esta entrada para Jesús no se parecía nada a un triunfo romano. Pero lo que sí fue un gran triunfo para él, para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús primeramente es el Rey de Reyes. Es el ungido de Dios. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Y entonces, para entender la conquista de Jesús, fue en lo espiritual, no en lo militar. Ahora les dije que el número es como de 5,000 para un general romano. Soldados enemigos para merecerse la entrada triunfal. Entonces, pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús muriera en la cruz. Iba a resucitar. Y unas pocas semanas después, muchos iban a creer en él. Iban a creer en el Evangelio. Que Cristo murió en la cruz, fue enterrado y ha resucitado. Y Él vive. Ellos iban a creer. Y la conquista de Él fue a eso de 5,000 judíos transformados. Increíble que ese número. Hechos 4:4 nos dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Es increíble. Cuando ya nosotros tenemos el privilegio de mirar hacia atrás y podemos poner todo esto en orden. Pero ellos, en ese momento, vemos nosotros que él verdaderamente se merecía la entrada triunfal. ¿Por qué? Porque él es el verdadero rey, el Mesías y el Salvador del mundo. Así que miles de judíos venían a Jerusalén durante este tiempo para celebrar la Pascua. La población de Jerusalén, podemos decir, triplicaba. Había muchas personas durante esta fiesta. Y los romanos siempre estaban alertos, viendo que nada pasara. Siempre existía el potencial de disputas entre varios grupos religiosos judíos. Y también hubiera quizás un complot contra cierto oficial romano. Y todo esto está pasando en esta época, en esta temporada. Vamos a ver nuestro estudio con 2 puntos en esta mañana. Primero es el plan de Dios, versículo 1 al 6. Y luego el segundo es la entrada triunfal, versículo 7 al 11. Aquí vamos a ver el plan de Dios. Versículo 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Vemos que se van acercando a Jerusalén. Jesús venía de Jericó.
donde había sanado 2 ciegos. Y vinieron a Betfagé, y sería en este camino que llegó a Betfagé, que se encuentra como eso de 3,5 kilómetros de Jerusalén, no está muy lejos de allí. Betfagé significa el nombre Casa de los Higos Verdes. Esta es una aldea cerca de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, y está cerca de Betania. Y había, podemos decir, fíjate, entre Betania y Betfagé, un medio kilómetro, unos pueblitos, podemos decir unos ranchitos en realidad. Están tan cercas entre los dos. Pero vemos que al Monte de Olivos, que es mencionado aquí, la altitud alcanza 826 metros sobre el nivel del mar, y uno puede ver sobre Jerusalén de este punto. Si tienes la oportunidad de ir a Israel, ahí está todavía te puedes, increíble. Es más, dicen que hay ciertos olivos que todavía siguen viviendo aún desde este tiempo. Increíble. Si los árboles pudieran hablar, ¿no? Pero increíble. Jesús envió 2 discípulos. Jesús envió a 2 de sus discípulos para que fueran a preparar la Pascua, porque era lo que celebraban, eran judíos. La Pascua, una de las fiestas principales de los israelitas. Con esta fiesta se conmemoraba la salida de Israel de Egipto, lo que estamos estudiando. Era un tiempo de celebración, pero al mismo tiempo un tiempo santo. El versículo 2 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatádla y tráedmelos. Fíjate, diciéndoles, id. Jesús, en decir id, es tiempo que fueran, ve, ¿no? Es tiempo de hacer. Podemos entender que es a este punto que Dios nos ha preparado para cumplir su plan. Cuando Dios nos dice, id, haced, arrímate, haz esto, Dios nos está dando dirección en ese momento en nuestras vidas. Y hay veces nosotros hemos oído un llamado tanto como este. ¿Somos obedientes? Yo no sé. Pero cada uno de nosotros tenemos que responder cuando el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es su dirección para la vida de los hombres, tanto a las mujeres. Dios nos va a dar su dirección y lo va a hacer en su palabra. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. En leer esto, no sé si vistes aquí, pero esto es un milagro. Esto es un milagro. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate, Jesús era Dios en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él sabía exactamente dónde estaba una asna atada con un pollino con ella, y sabía exactamente dónde mandar sus discípulos. No les dijo, ve allá a ver si quizás o posiblemente encuentras. No fue lo que dijo. Dio una dirección específica. Y les tengo que decir, ahora, muchos han dicho, no, pues esto no fue un milagro. No fue un milagro. Jesús ya sabía que había una asna y un pollino ahí, porque había viajado ahí tantas veces por Jerusalén, ya se había fijado y... Ok. Es más, hasta conocía a los dueños. Pero yo no miro en las escrituras donde dice nada de esto. Esas son suposiciones. No sé de eso. Pero lo que sí sé es que Dios es omnisciente. Y Jesús, siendo Dios en carne, Él podía saber esto. Porque es omnisciente.
Es más, Jesús ya había demostrado aún lo que los líderes pensaban, los líderes religiosos. Él sabía lo que ellos pensaban, los motivos de sus corazones. ¿Quién más va a saber eso? Dios. Uno puede enfrentar, ponerse la máscara de hipocresía y presentarse de cierta manera, pero Dios conoce el corazón. Y tenemos que entender algo aquí en esta mañana. Dios nos conoce a nosotros. Dios conoce nuestros deseos. Él sabe nuestros pensamientos. Así que si estás aquí o quizás estás viendo a través del internet, en la televisión, en la computadora en casa y estás ocupado haciendo esto, distraído pensando en esto o algo más, Él sabe esto. Él ve las distracciones en nuestras vidas. Él sabe que no estás poniendo atención. Él sabe cuando nuestros pensamientos están en otros lugares. Porque Dios sabe. Y vemos que dice un pollino, un asno, un burro, una mula, una bestia de carga. Y hay que entender que en esos días un pollino era considerado un animal digno de cargar a un rey. Y era el animal que cargaban a los reyes de Israel. Primera de Reyes 1:33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gihón. Entonces vemos, los reyes, no, para los romanos no era el caballo, pero para Israel. Un pollino, una mula. Tenemos que tomar en cuenta que Jesús estaba cumpliendo la profecía mesiánica que fue escrita en Zacarías, la leímos al principio, pero Zacarías escribió esta profecía de 450 a 500 años antes de la llegada de Jesús a Jerusalén. Y una vez más, Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de jubileo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esta profecía podemos entender que se cumplió en su totalidad, porque fue un tiempo de jubileo, pues Jerusalén dio la bienvenida a su rey. Pero lamentablemente la celebración no iba a durar. No iba a durar. Fíjate, las multitudes buscaban a un Mesías que les rescatara políticamente y las librara nacionalmente. Sin embargo, Jesús había venido a salvarlas espiritualmente. Y tenemos que entender que lo primero es lo primero. La necesidad primordial de la humanidad es la salvación espiritual, no la salvación política, cultural o nacional que muchos están buscando. Pierden vista de lo más importante. Se enfocan: tenemos un presidente nuevo, que esto, y eso es motivación política. Quizás es cultural porque nos van a tomar a nosotros en cuenta. Pero eso no es espiritual. Eso es en la carne, es en lo físico. Jesús vino a salvarnos espiritualmente. Dice: desatadla y traédmelos. Jesús necesitaba este pollino para cumplir esta profecía. Jesús, en cumplirla, declaraba ser el rey de Israel. Pero más importante, como el Mesías, el Salvador del mundo. El versículo 3 dice: y si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Fíjate qué curioso. Qué curioso. Primero, ya declaramos y sabemos que Jesús es Dios en carne.
Jesús, como hemos estudiado Génesis, es creador. Creador de todo el universo. Creador de todo. Pero Jesús tenía una necesidad de usar este pollino. Fíjate, se me hace curioso decirlo, ¿no? Jesús, el creador del universo, tiene una necesidad. No. Pero ¿qué no es Dios en carne aquí? Tener necesidad. Es mejor dicho, Él deseaba usar, y ponte a pensar por un momento. Él deseaba usar. Él no nos necesita a nosotros. Él no necesita nada. Pero desea usarnos. Él desea usarnos. Él desea usarte tanto a ti como a mí. Dios nos puede usar en muchas diferentes maneras. Simplemente en invitar a esa persona que el Señor ha puesto en tu corazón, ya la tienes ahí por mucho tiempo. Id. Ahí está el llamado. Id. Tienes que ir. Ir y tocarles la puerta. ¿Cómo están? Hablar con ellos. El Señor te ha puesto en mi corazón, te tengo en mi corazón ya por mucho tiempo. Te estoy invitando. Vamos a hablarles, quizás por teléfono. Recordarles, aquí te espero. Es más, estoy afuera hasta que llegues. Él desea usarte, aún en oración. Él desea usarte aquí en la iglesia. Él desea usarte, orar, ¿por quién? Por los que vienen con necesidad, orar por el vecino, orar por el cuñado, orar por el tío, la tía, orar hasta por la suegra favorita, ¿no? Desea usarnos. Pero fíjate, Él nos desea y desea usarnos en muchas diferentes maneras. Ayudando en la iglesia, en algún ministerio, hay muchas oportunidades. Él desea que uno apoye la iglesia, sus eventos, actividades, estudios y servicios. Y Él desea usarte aquí. Es más, ayer, lastimosamente me recuerdo, y tenemos tantos años en el ministerio, no sé por qué, pero era cumpleaños de un buen amigo. Me puse a ver fotos, años de fotos. Y tomo una foto de 20 personas y quedan 6 fiel. ¿Dónde están los demás? No sé. No sé. Pero Dios desea usarte. Quizás es tiempo de llamarles, invitarlos, decir, ¿por qué no estás caminando con el Señor? Y vas muy bien. ¿Quién te ha engañado? Pero Él desea usarnos. Él desea usarnos, aún en las circunstancias en que estás, en las que te encuentras. Él nos ha y nos sigue demostrando el amor que Dios tiene para un perdido, para los perdidos. Y quizás Dios te pueda usar, aún en esta mañana con tus hermanos o hermanas, en dar una palabra de confort, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza para alguien que no tiene esperanza, para alguien que ves que tiene una necesidad. Hermano, hermana, ¿por qué tan decaído? ¿Por qué deprimido? Ven, vamos a orar. Pero la pregunta es, ¿estás disponible? Porque te recuerdo, el Señor desea usarte. Y es necesario saber que Dios nos está preparando y es Él mismo el quien nos envía. Pero uno también tiene que responder y ser obediente. Envió a estos discípulos. Y dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Bueno, vemos que el Señor los necesitaba.
Y luego los iba a regresar. Y solamente iba a usar al pollino por un momento. Ahora, antes de continuar, vemos que el Señor los prepara aquí. En caso de que alguien va a decir algo, si alguien va no, quizás alguien les va a decir algo. Y dice, y si alguien os dijere algo, ya van preparados. Ya van preparados. Y les tengo que decir que siempre va a haber a las personas alrededor de nosotros que siempre cuestionan todo. Cuestionan lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, y especialmente cuando eres obediente al Señor. Ay, ¿por qué ya no te juntas con nosotros? ¿Por qué ya no sales al baile? ¿Por qué siempre tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no te quieres juntar con la familia? ¿Por qué no vienes a las fiestas? No, sí voy a las fiestas, pero me voy temprano. Llego, tú llegaste tarde, ¿no? Pero te voy a decir, no estés sorprendido si alguien nos dijere algo. Entre más tiempo que estás en la palabra de Dios y eres obediente, más personas te van a decir algo. Te lo van a reclamar. Versículo 4 al 5 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y esta es la profecía que se dio en Zacarías 9:9 y se está cumpliendo aquí. Y lo que vemos es que el plan de Dios va exactamente como Él ha dicho. El versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Ellos fueron obedientes. Ellos fueron y encontraron la asna y el pollino exactamente como Jesús había dicho. Entonces vemos que lo que Jesús dice es verdad. Deja preguntarte. ¿Te está dirigiendo Dios a ti que hagas algo? No me contestes ni levante la mano. No. Ese es entre ti y Dios. ¿Te está dirigiendo Jesús que hagas algo? Y te voy a decir, necesitamos confiar en lo que Él nos dice. Lo que es verdad. Su palabra es verdad. Nosotros tenemos que confiar en la palabra, en lo que Jesús ha dicho. Y hay que ser obedientes al plan de Dios para que se cumpla su voluntad en nuestra vida y no mi voluntad. Cuando soy desobediente, es mi voluntad. No es la voluntad de Él, es la mía. Y ahí es mía porque es personalmente. Vamos a entrar al segundo punto, la entrada triunfal. Versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahora, toma en cuenta que este pollino nadie se le había montado. Este es un milagro, verdaderamente. Marcos 11:2 nos dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Un pollino que nadie se había montado sobre él. Y tenemos que tomar nota lo que se nos dice. ¿Por qué? Porque nadie se había montado en este pollino y es probablemente la razón que la presencia de la asna madre, le ayude a montarlo. Yo no sé si has tenido un burro, ¿no? O quizás has trabajado con uno, pero bueno, no es lo mismo. Y no estoy hablando de los compañeros del trabajo, Pero yo muy bien me recuerdo, en Irapuato, mis tíos tenían y viajaban en sus burros. Y
ven, mi hijo, súbete. Y me enseñaban guiar y montarme en el burro y ahí andábamos, ¿no? Pero cuando los burros no querían hacer algo, no los ibas a convencer a hacerlo. Y verdaderamente se entiende de dónde salen las expresiones, ¿no? No seas mula. Ay, qué burro, ¿no? Ay, cómo es terco como una mula. Ahora, toma en cuenta que el Señor se iba a montar y se montó en un pollino que nunca se había montado nadie en él. Entonces sería un gran milagro. Simplemente en ponerle sus mantos era un milagro. Pero que el Señor se montara, un gran milagro. Porque si les pones algo en la espalda y comienzan a brincar, patear, te quieren morder. Ese es un pollino, ¿no? Ahora, nosotros sabemos o podemos entender que Jesús puede tomar un animal con una disposición que podemos decir que no es muy buena y usarlo. Yo digo, wow. ¿Por qué? Ponte a pensar y pregunto yo, ¿cuántos de nosotros no teníamos esa misma disposición? A mí completamente se me hace increíble cómo Dios puede tomar a una persona que tenía una disposición como un animal y en el momento de entrar en sus vidas, hacerlos mansos, dócil, humildes. Nos cambia el carácter completamente. Ya no somos igual. Ya no soy como era antes. Y vemos que dice, y él se sentó encima. Jesús se sentó sobre el pollino. Y aquí verdaderamente se está pintando un cuadro de humildad. El Rey de Reyes, el Creador del universo, sentado en un pollino. El versículo 8 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en los caminos. Y no hay una comparación a este gran desfile. Hay muchos desfiles hoy en día. Es más, hay mucho show, ¿no?, que se hace de la alfombra roja, que quieren presentar a las personas, ¿no?, en los Oscars, los Globos de Oro, los Grammys latinos, y quieren presentarlos ahí, que van entrando y que no, ni se puede comenzar a comparar al Rey de Reyes en un pollino entrando, esta gran entrada, muchos tendiendo sus mantos por el camino. Y dice, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y estas eran ramas de palmas. Esa es la razón que lo reconocemos como Domingo de Ramos o de Palmas. Y le da inicio a la celebración de la Semana Santa. Juan 12:13 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que verdaderamente este es un gran desfile, con las personas poniendo sus mantos y ramas de palmas para que entrara el Rey de Israel. La manera de darle su bienvenida a un rey. Y esta era la costumbre, que el pueblo pusiera sus mantos y ramas de palmas. Ahora, hay que entender que aunque las multitudes sin túnicas agitaban las ramas de palma y gritaban de alegría, se perdieron la verdadera razón de la presencia de Jesús. Emocionalismo. ¡Wow! No. Y ahí vamos, y sacan ramas y están participando. Pero ponte a pensar, se perdieron la verdadera razón de la presencia de Jesús. Qué trágico ver al Salvador y no reconocerlo por quien es.
Pero es lo que pasó. Y es lo que sigue pasando con los religiosos en multitudes que también gritan, Hosana. En esta semana, muchos religiosos hacen lo mismo. Pero perdieron la verdadera razón y la presencia de Jesús. El versículo 9 dice, la gente que iba delante y el que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y vemos que aquí comienza, dice, la gente que iba delante. Ahora, estos eran los verdaderamente los que creían en Él. Ellos sabían quién era Él y ellos lo proclamaban. Son conocidos como los heraldos, precursores, anunciadores, ¿no? Anunciando. Ellos anunciaban que Jesús era el Rey. Esto es un cuadro de nosotros como cristianos. Nosotros debemos de anunciar, Jesús es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Él es el Salvador. Como cristianos somos nosotros heraldos, anunciando, proclamando su venida, tanto como su mensaje, las buenas nuevas, el Evangelio. Nosotros tenemos ese privilegio. En la gran comisión nos ha pedido de ir, haced. Y el que iba de atrás aclamaba. Ahora, estos que venían atrás no necesariamente eran creyentes. Ellos venían caminando, iban viendo, investigando. Es lo que pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Hoy comienzan a proclamar. Vienen atrás, pero no necesariamente son creyentes. Y es muy posible que sea como algunos que se encuentran aún en la iglesia, aquí en este día, en esta semana. Quizás están viendo sobre el internet, viendo, investigando. Los que están aquí en la iglesia con nosotros, puede haber personas que simplemente están haciendo eso, investigando, viendo qué es la atracción aquí. ¿Qué están enseñando? ¿Por qué vienen personas aquí? Y solo están investigando. Si estás aquí o estás viendo sobre el internet, la televisión, en la computadora, en el teléfono, me da gusto. Gloria a Dios. Pero te voy a decir en esta mañana, trata de escuchar lo que Dios te está diciendo. Remueve las distracciones. Él te ama y desea ser tu Señor y Salvador. Pero vemos que diciendo, Hosana. El grito, Hosana, quiere decir, salva ahora. Salva ahora, Hosana al Hijo de David. Podemos también la podemos entender, Dios salve al Rey, al Hijo de David. Ahora, ya que podemos entender Hosana, ¿cuántas veces no cantamos? ¿No? Hosana, salva ahora. Ahora ya sabemos lo que estamos cantando, si en caso no sabías. Salva ahora. Estas personas habían reconocido a Jesús como el Mesías, como el Hijo de David. Ellos buscaban que Jesús estableciera su reino, para que Él los pudiera sacar de la opresión que sufrían bajo los romanos. Entonces vemos dos tipos de personas, al que verdaderamente cree y aquel que quiere ser salvo ¿de qué? De sus problemas, de sus dificultades. Como cristianos vamos a pasar por dificultades, pero yo siempre lo he dicho, ¿prefieres pasar por la vida y las dificultades de la vida con Jesús o sin Jesús? Ahí está la gran diferencia, porque el creyente, el Señor nos va a ayudar, nos va a sostener. No nos ha abandonado.
no estamos solos durante esos tiempos. Pero vemos que aquí dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta cita viene de un salmo mesiánico. Salmo 118, versículo 25 y 26 dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hosana en las alturas. Sálvanos ahora, tú que moras en las alturas de los cielos. Así que vemos este grupo de personas que venían detrás y daban voces, gritaban con entusiasmo. Salva al rey, salva al rey, sálvanos ahora, tú que moras en las alturas de los cielos. Ellos entendían, o podemos decir, tenían la sensación de que el reino mesiánico de David estaba al punto de establecerse. Salva ahora, el reino ha llegado. El reino de David, nuestro padre, ha llegado. El descendiente de David está aquí con nosotros. Pero qué curioso. Qué curioso. Todo esto iba a cambiar en una semana. Porque serían estas mismas personas que serían traídos a reunirse con los que daban voces a decir, crucifícalo. Increíble. El verdadero creyente no estuviera diciendo eso. Pero iba a ser la proclamación que se iba a hacer en una semana. Versículo 10 al 11 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Fíjate, la ciudad se conmovió, pero no lo reconocieron como el Mesías, como el rey, como el hijo de David. Y preguntaban, ¿quién es este? Y solo lo reconocieron como profeta, pero no como Salvador o como su Mesías. La religión no los permitía ver la verdad. Una vez más, la religión no los permitía ver la verdad. Y tampoco los sacerdotes o los escribas. Los fariseos, los saduceos no podían ver la verdad, aún viendo las maravillas que él hacía. Ahora, lo que cada uno de nosotros necesitamos es el Salvador, al Rey de Israel, a Jesús. Él es el único que nos puede perdonar de nuestros pecados. Y hay personas que no reconocen a Jesús como rey. Hablan de él como un buen maestro, como una buena persona o como un profeta. Pero no como el rey y menos como el Mesías. Pero vemos muy claro que en esta cuenta que Jesús aceptó y los permitió que siguieran con esta aclamación. Estaba afirmando abiertamente su majestad como el hijo de David, a quien le pertenece el trono. Pregunto, ¿reconoces a Jesús por lo que es? Él es el Mesías, el prometido, el cual nos puede perdonar de todos nuestros pecados. Él es el hijo de David. Es su descendiente y a él le pertenece el trono. Jesús es un rey, pero fíjate, en ser Dios, él es el Rey de Reyes. Yo te digo en esta mañana, no pierdas la oportunidad de conocerlo personalmente en este día. La religión nos ciega los ojos. ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté 4 puntos de aplicación. Y el primero es este. Jesús tiene un plan y nos quiere incluir en este plan. Jesús desea usarnos. Él nos ha dicho, id.
Segundo punto es, Dios nos va a dar dirección en su palabra, nos va a demostrar su voluntad. 3, no te sorprendas que personas te digan algo cuando eres obediente a su palabra. Tenemos que confiar en Él y ser obedientes a su palabra, a pesar de eso. 4, ¿quién es Jesús? ¿Es un hombre, un buen maestro, un profeta? ¿O es el Mesías? Es más, ¿es tu Señor? ¿Es tu Salvador? Solamente tú puedes contestar esas preguntas. Yo te digo en esta mañana, si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, es cuestión de arrepentirte de tus pecados. Señor, soy un pecador. Voy mal, no voy de acuerdo a tu plan. Quiero ser salvo. Y la única manera de ser salvo es creer en Él. ¿Pero creer qué? Lo que Él hizo en la cruz. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Jesús murió en la cruz. Y porque murió fue enterrado. Por 3 días, al tercer día resucitó. Y así como Cristo vive, nos puede dar vida eterna a nosotros. Es cuestión de creer. Si no has creído en Él y te gustaría recibirlo como Señor y Salvador, en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que te pueden presentar el Evangelio, pueden orar contigo para que lo recibas y que sea tu Señor y Salvador también. Cualquier otra necesidad que tenga, arrímate, ven. A veces es cuestión de ser obedientes a Él, lo que Él nos está pidiendo. Amén.